hace casi un milenio de todo lo que vamos a contar. En esa época, en las tierras cristianas de España, se edificaban arquitecturas como esta. Los maestros del románico llevaban a la piedra la realidad de su mundo espiritual y de su mundo político. Es la media España del siglo XI, media España de la Edad Media, tiempo de guerrear y de malvivir. En la España cristiana, en este siglo XI, hay una serie interminable de guerras fratricidas y divisiones de reinos, realizadas a título testamentario por monarcas poderosos, como Sancho el Mayor de Navarra, que consuma el primer reparto histórico, dividiendo su reino entre sus hijos. A García, el primogénito, Navarra. A Fernando, el condado de Castilla, que hace reino. A Gonzalo Sobrarbe y a Ramiro Aragón. Más tarde, Fernando I de Castilla ensanchará su reino con la incorporación de Galicia, León y parte de Navarra. Y ya viejo, el emperador reparte su reino entre sus 5 hijos, como lo hizo su padre Sancho de Navarra. Da León a Alfonso, Galicia a García, Zamora a Urraca, Toro a Elvira y a Sancho, Castilla. Sancho pone cerco a Zamora, feudo de su hermana Urraca, y es muerto a traición por Bellido Dolfos. Tras el asesinato de Sancho de Castilla en el año 1072, su hermano Alfonso VI es reconocido rey de Castilla y León. Este es el siglo y esta es la España de entonces, cuando la vida es la batalla y la historia la cuentan y la cantan los juglares. Cuando en tierras cristianas comienza a hablarse una lengua romance derivada del latín, que hoy llamamos el idioma castellano. Por aquel entonces, un juglar de Medinaceli transcribió una historia, poema épico o cantar de gesta, que hoy consideramos como el primer monumento de la literatura española. Era el relato de las hazañas de un héroe castellano casi contemporáneo del juglar, Rodrigo Díaz de Vivar. Es el poema del Mío Cid. En la Biblioteca Nacional de Madrid se conserva el códice del siglo XIII, obra de un tal Perabat, copista. En el poema de Mío Cid, la emoción épica del juglar añade laureles al héroe castellano, pero la base de su relato es rigurosamente histórica. Rodrigo Díaz de Vivar existió como existieron la mayor parte de los personajes del poema. Álvar Fáñez de Minaya, Nuño Gustioz, Martín Antolínez, Pero Bermúdez, Alfonso VI, los infantes de Carrión y el conde García Ordóñez, el gran enemigo del Cid. En un lugar cualquiera de España, en un castillo, palacio, fortaleza o en la plaza de un pueblo, un juglar podía cantar la historia y la fama de aquel gran héroe, el caballero Rodrigo Díaz de Vivar, al que los árabes llamaron Cid, Cid, que quiere decir señor. Estamos en el siglo XI. Comienza así el poema. De los sus ojos, tan fuertemente llorando, volvía la cabeza y estábalos mirando. Vio las puertas abiertas y postigos sin candado, las perchas vacías, sin pieles y sin mantos, y sin halcones altivos, y sin azores mudados. Suspiró Mío Cid, que estaba en graves cuidados. Alabado seas, Señor Padre, que estás en lo alto. Esto me han traído los mis enemigos malos, que echados hoy seamos de esta nuestra tierra, mas con grande honra tornaremos a Castilla. Al códice de Perabat, único donde se ha conservado el poema del Cid, le faltan las primeras hojas, pero en la crónica de 20 reyes se cuenta el porqué del destierro del Cid, decretado por el rey Alfonso VI, a quien el joven infanzón burgalés había hecho jurar en la iglesia de Santa Gadea no haber tenido parte en la muerte de su hermano Don Sancho cuando el cerco de Zamora. Rodrigo Díaz era el alférez o abanderado del rey Don Sancho y ahora debería acatar obediencia del nuevo rey de Castilla. De ahí la justa posición de Rodrigo y quizá el malestar del rey. Lo cierto y lo histórico es que Alfonso desterró a Rodrigo al regreso de una incursión de su vasallo a Sevilla, a donde había ido a cobrar las parias del rey moro sevillano, que era tributario del monarca castellano. Y así, un buen día del año 1081, poco más o menos, parte Ruy Díaz al destierro con sus gentes, caballeros y criados, hacia tierra de moros. El juglar cuenta en su poema la salida del Cid de sus heredades, de sus tierras de Vivar, a orillas del río Ubierna, a 2 leguas de la ciudad de Burgos. El buen Cid Ruy Díaz en tierra de Burgos entró. En su compañía 60 lanzas y pendones de él iban en pos. Asomábanse por verle la mujer y el varón. Burgaleses, burgalesas, en las ventanas son. Llorando de los sus ojos tal tenían de dolor, que todas las sus bocas decían con razón: Dios, qué buen vasallo si tuviera buen señor. Dios,
Dios, qué buen vasallo si tuviera buen Dios, señor. qué buen vasallo si tuviera buen señor. Dios, qué buen vasallo si tuviera buen señor. Dios, qué buen vasallo si tuviera buen señor. Le hospedarían con gusto, pero ninguno lo sabe. Pues saben que el rey Alfonso, en tanto le tiene saña, que antes de la noche, a Burgos llegó su carta, con precauciones muy grandes y fuertemente sellada. Que a mí, Cid, Ruiz Díaz, ninguno diese posada. Pues aquel que se la diese tiene del rey la palabra de que perderá los bienes y los ojos de la cara. Y a más de todo esto, el cuerpo con el alma. Mío Cid Campeador se dirigió a la posada, mas cuando llegó a la puerta hallóla bien cerrada. ¡Abrid! ¡Abrid los de la casa! Por miedo al rey Alfonso, así tal la dejaran. Y de no derribarla, no la abrirían por nada. En buena hora ceñiste, campeador espada. Nos lo ha vedado el rey. Anoche llegó su carta, con el mayor cuidado, fuertemente sellada. No os haremos abrir ni albergaros por nada, so pena de perder los bienes y las casas, y por si fuera poco los ojos de la cara. Buen Cid, en el mal de nosotros no ganaréis nada. Que el Señor os ayude y os dé virtudes santas. Ya lo ve el Cid, que del rey no había gracia. Alejóse de la puerta. Por Burgos se apresuraba. Llegó a Santa María, al punto descabalga, hincóse de rodillas, de corazón rogaba. Acabado su rezo, luego a caballo montaba. Atravesó la puerta y el Arlanzón pasaba. Así describe el poema El destierro y la soledad del Cid cuando sale de Castilla por tierras de Burgos, dejando atrás sus posesiones, casa, tierras y molinos en el río Ubierna, junto a Vivar, donde Rodrigo nació. Pero todavía, antes de marchar al destierro, irá al monasterio de San Pedro de Cardeña, donde se encuentra su esposa Jimena con su hijo Diego y sus dos hijas, a las que el poema llama Sol y Elvira. La despedida del guerrero desterrado es una de las más bellas páginas del poema. Mirad a doña Jimena, con sus hijas va llegando. Sendas dueñas las traen, llévanlas en brazos. Ante el campeador, doña Jimena, de hinojos ha dado. Merced campeador, en buena hora fuisteis criado. Por malos calumniadores de la tierra sois echado. Merced, buen Cid, el de la barba crecida, henos ante vos, a mí y a vuestras hijas. Inclinó las manos el de la barba vellida, y a sus hijas en brazos las prendía. Llególas al corazón porque mucho las quería. De tan corta edad las dos, tan niñas todavía, con estas mis dueñas de quien yo soy servida. Veo que preparando estáis vuestra partida, y nosotras de vos, separarnos hemos en vida. Dadnos, buen Cid, consejo, por amor de Santa María. Ay, doña Jimena, la mi mujer tan cumplida, como mi propia alma otro tanto yo os quería. Ya veis cómo es forzoso es separarnos en vida. Partiré. Vos quedaréis aquí, sufrida. Quiéralo Dios y con él Santa María, que pueda con mis manos casar a nuestras hijas y me quede ventura y algunos días de vida para que vos, mujer honrada, de mí seáis servida. ¡En marcha! Señor, por mi Cid el campeador, que Dios le guarde de mal, aunque hoy nos separemos.
haznos en vida juntar. Tratemos de ir adelante. Dejemos esto ya. Tiempo vendrá que estos duelos en gozo se tornarán. Dios que nos dio las almas, amparo nos dará. Tañen las campanas en San Pedro a clamor. Por tierras de Castilla oyéndose va el pregón. Cómo se marcha del reino mi Cid campeador. Con sus arcaicos versos y su sencilla rima asonantada, el poema nos sigue narrando la aventura del destierro y de cómo a lo largo de su camino se le iban juntando más gentes de armas. Según el poeta de Medinaceli, el Cid sale de Castilla por tierras de Gormaz, da vista al castillo moro de Atienza y hace una cabalgada por tierras fronterizas a Toledo y conquista Castejón. A grandes voces les grita el que en buen hora nació. ¡Oídme todo! ¡Yo soy Huitía, de Vivar campeador! ¡Adelante, por Santiago! Trazan los escudos delante del corazón. Abajan las lanzas, vueltas con su pendón. Inclinan las caras por encima del arzón. Fuéronles a acometer con brioso corazón. Pero el Cid se retira de estas tierras enseguida porque aquellos moros estaban en paz con Alfonso VI y él no quiere guerra con el rey. Dejar quiero a Castejón. Oíd, mi gente y mi naya. Mas a este castillo no lo quiero asolar. A 100 moros y moras daremos libertad. Mañana por la mañana trataremos de cabalgar. Con Alfonso, mi señor, no querría lidiar. Con Alfonso, mi señor, non querría lidiar. Este verso tiene pleno valor histórico y aclara la difícil posición de Rodrigo Díaz de Vivar. Era tradicional de los hijosdalgo que los que habían sido echados de su tierra sin delito, según el fuero viejo de Castilla, tenían el derecho de combatir al rey y de correr su tierra con la de sus súbditos. Pero el Cid de la historia, como dice el poema, nunca quiso combatir a Alfonso. El hecho del destierro traía otras complicaciones graves. El desterrado tenía vasallos propios, unidos fuertemente a su señor, que deberían expatriarse, como decía el fuero viejo, hasta ganarle el pan. Así pues, el Cid disponía de vasallos bastantes para hacer la guerra. Era su mesnada, es decir, la gente de su casa. Cuenta el poema que el Cid y sus mesnaderos se retiran río Henares arriba, entran en la Alcarria, se meten luego en tierras de Aragón y conquistan el castillo de Alcocer a orillas del Jalón. ¡Alto! Un poderoso ejército árabe acude a combatir con el Cid. Solo 600 caballeros componen el ejército cristiano. Las fuerzas de mi Cid salir querían a batalla. El que en buen momento nació, firmemente lo vedaba. De Castilla la gentil, echados fuimos acá. Si con moros no lidiamos, nadie nos dará su pan. 600 somos cumplidos, y algunos sin contar. Del criador en el nombre, vayámoslos a atacar. Estadme quietas, mesnadas, en este mismo lugar. Que no se mueva ninguno, si yo no mando avanzar. Pedro Bermúdez no puede resistir más. Válgaos el criador, Cid campeador leal. Voy a meter vuestra enseña en lo más rápido de la... ¡Quieto, pero Bermúdez! ¡Valedle por caridad! Picó al caballo y metiólo en lo más grueso del astro. Le rodean los moros para la enseña ganar. Y dijo allí el campeador: ¡Queridlos, caballeros! ¡Por amor del creador! Yo soy Huitía, Centín, de Vivar campeador. Todos caen sobre el arco. No está Pedro Bermúdez. Éranse 300 lanzas, que todos tienen pendón. Los moros gritan: ¡Mahoma! ¡Santiago! Los de Vivar. El poema describe el combate con minuciosos detalles de un realismo tremendamente dramático. Cuenta la derrota de los moros y el rico botín ganado por los cristianos. Gracias a Dios que está en lo alto, pues tal batalla habemos ganado. Más tarde, siguiendo los versos del cantar, vemos al Cid sometiendo a tributo a los señores árabes de una vasta región entre Zaragoza y Teruel.
reúne ricos presentes que envía al rey Alfonso por mediación de su leal mesnadero y pariente, Álvar Fáñez. Así le dice. Oíd, Minaya Álvar Fáñez, vos sois el mi diestro brazo. Os quiero luego enviar a Castilla comandado de esta batalla que hemos ganado. Al rey Alfonso, que lo tiene desterrado, quiero yo como presente mandarle 30 caballos, cada uno con su silla, y todos bien enfrenados, con sendas buenas espadas de a los arzones colgando. Eso haré yo, de buen grado. Pero aún no logra Rodrigo el perdón de su injusto soberano. Ha de seguir guerreando infatigable. Y tras conquistar la zona montañosa del Maestrazgo y la plaza de Morella, el Cid campeador somete las ricas tierras de Levante y llega hasta el mar Mediterráneo. En tierras de moros, tomando y saqueando, durmiendo de día y de noche caminando, a ganar aquellas villas, Mío Cid tardó 3 años. Resonando va su nombre. Allende de la mar pasa. Alegre va Mío Cid y todos sus hombres de armas, porque Dios le había ayudado y esta batalla ganara. Llega hasta el Mediterráneo, donde conquista enclaves costeros tan importantes como Castellón, Murviedro, el actual Sagunto, y finalmente Valencia. La gran hazaña del Cid está cumplida. Cuando el rey moro de Sevilla quiere recobrar la plaza, el Cid le vence y reúne nuevos presentes para enviarlos al rey de Castilla. El mensajero es, nuevamente, Álvar Fáñez de Minaya. Minaya Álvar Fáñez para Castilla se va. Pregunta por Alfonso. No le podía encontrar. Ido era el rey a Sagún, pero ya tornó a Carrión. Allí le podría hallar. De misa había salido el rey Alfonso a tal tiempo. Y ved a Álvar Fáñez como llega tan apuesto. A los pies del rey Alfonso cayó respetuoso. Merced, señor Alfonso, por el bien del criador. Os besa a vos las manos, Mío Cid, el liriador. Los pies y las manos besa como a tan buen señor, para que le hagáis la merced. Así os valga el criador. Le echasteis del reino, no tiene vuestro amor. Mas estando en tierra ajena, él bien hace lo mejor. Ha conquistado Jérica, a Honda después ganó. Y también a Almenara y a Murviedro, que es mejor. Tal hizo con Juballa y luego con Castellón. Y con Peña Cadiella, que es un fuerte peñón. Con todas estas plazas, de Valencia es señor. Obispo hizo de su mano el buen Cid campeador. Hizo 5 lides campales y todas las ganó. Grandes son las ganancias que le dio el criador. Aquí tenéis las pruebas. Verdad os digo yo. 100 grandes caballos a cual más corredor. De sillas y de frenos bien guarnecidos son. Besaos, Mío Cid, las manos porque los toméis vos. Júzgase vuestro vasallo y os tiene por señor. De tan buenas ganancias que ha hecho el campeador, válgame San Isidoro, pláceme de corazón. Me alegro de las nuevas que traes del campeador. Y recibo estos caballos que me envía de don. Mucho pesó a García Ordóñez, si bien al rey le agradó. Díjole el rey a aquel conde, dejad esa razón, porque de todas maneras mejor me sirve que vos. La benevolencia de Alfonso VI no significa el fin del destierro de Rodrigo, pero sí el que puedan reunirse con él su mujer y sus hijos, a quienes el leal Álvar Fáñez de Minaya trae desde Castilla a Valencia, ahora feudo del Cid. El Cid va a salir a recibir a su familia y quiere alardear de su caballo Babieca, del que está orgulloso. Ya a Babieca le trajeron. Poco hacía que le ganara de aquel moro de Sevilla a quien venciera en batalla. ¡Seguidme, mesnada! ¡En marcha! Aún no sabía Mío Cid que en buen hora ciñó espada. Si sería corredor, si tendría buena parada. A las puertas de Valencia, donde tan a salvo estaba, ante Jimena y sus hijas, quería correr las armas. Mandó Mío Cid a los que tienen su casa que guardasen el alcázar y las otras torres altas, y todas las puertas y salidas y entradas. Sobre el caballo Babieca Mío Cid cabalga. Hizo una veloz carrera y fue tan extraordinaria que cuando la hubo cumplido todos se maravillaban. Desde aquel día se tuvo a Babieca por lo más grande de España.
Miocid descabalgaba. Llega hasta su mujer y a sus hijas amadas. Cuando lo vio doña Jimena, a los pies se le echaba. Merced, campeador, que en buen hora ceñisteis espada. Sacado me habéis de muchas vergüenzas malas. Heme aquí, señor, con vuestras hijas amadas, con Dios y con vos. Buenas son y bien criadas. A la madre y a las hijas bien las abrazaba. Del gozo que tenían, de los sus ojos lloraban. Todas las mesnadas en gran deleite estaban. Corrían las armas y tablados quebraban. Oíd lo que dijo el que en buen hora ciñó espada. Vos, doña Jimena, querida mujer y honrada, y mis dos hijas, mi corazón y mi alma, entrad conmigo en Valencia, nuestra casa, en esta heredad que yo os tengo ganada. Con grandes honores, ellos en Valencia entraban. Con ojos radiantes, a todas partes miraban. Con ellas al alcázar, Miocid derecho va. Allí las hace subir al más alto lugar. Alzan las manos para Dios rogar, por aquella ganancia, grande y buena verdad. Miocid con sus hombres muy a placer está. Admíranse de Valencia, cual se extiende la ciudad, y cómo de la otra parte a ojo tienen el mar. El Cid histórico se establece realmente en Valencia con su mujer y sus hijas. Recauda tributos, organiza expediciones de conquista, acumula tesoros e imparte justicia. En contraste con el tierno esposo y padre amante, el guerrero y juez es implacable. El invierno ya es corrido, que marzo quiere entrar. Deciros quiero nuevas del otro lado del mar, de aquel rey Yusuf que en Marruecos está. A los bereberes africanos de Yusuf se unen los moros de Albarracín y árabes andaluces, formando así un formidable ejército de 50.000 combatientes. Con 50.000 armas, en número bien cumplido, vinieron junto al mar, en barcas se han metido. Van a buscar en Valencia a Miocid don Rodrigo. Ya han arribado las naves, ellos fuera han salido. Hincan las tiendas y acampan, esas gentes descreídas. Y aquí, nuevamente la literatura del poema coincide con la historia. El rey de Marruecos, el invencible Yusuf, quiere reconquistar Valencia y envía un poderosísimo ejército al mando de Mohamed Ben Texufi. Era el año 1094. Mujer, en este palacio en el Alcázar quedad. No tengáis pavor alguno porque me veáis lidiar. Dios mediante esta batalla, yo la tengo que ganar. El ejército almorávide rodea la ciudad. El Cid sabe que su situación es dramática y que no puede con sus escasas tropas afrontar la batalla campal contra las masas cerradas de los africanos. Los almorávides se disponen al asalto. El batir de los tambores pone espanto en los castellanos. Hincadas están las tiendas y anunciase ya el albor. Los tambores tañían con apresurado son. Al canto medio del gallo, antes de la madrugada, el obispo don Jerónimo la misa les cantaba. Después de dicha misa, plena absolución les daba. Pero he aquí que en la amanecida del 25 de octubre, inesperadamente, el Cid sale con sus hombres de Valencia. Así lo describe el poeta de Medinaceli con palabra sencilla, expresiva y gráfica. Salieron armados todos por las torres de Duarte. Miocid a sus mesnadas buenos consejos ha dado. Hombres de gran discreción quedan las puertas guardando.
Valencia dejan atrás. 4.000 van menos 30. De mi Cid bajo el mando. A los 50.000 moros van con denuedo a atacarlos. Oídlos, caballeros. Hoy es en verdad buen día, mañana mejor será. Mejor es que los venzamos, que ellos nos cojan el pan. Allí hablara Minaya. Pues eso queréis vos, Cid. 130 de a caballo. Dadme a mí para lidiar. Cuando vos fuereis a herirles, yo de la otra parte he de entrar. ¡Vamos! Una celada, destacando una pequeña hueste al mando de Álvar Fáñez de Minaya. Álvar Fáñez de Minaya entrará por otro lado. Se presentaba el Cid con su pequeño ejército ante el campamento enemigo. Los almorávides quedan sorprendidos ante aquella audacia. Las mejores tropas africanas abandonan el campamento y se lanzan rápidamente sobre el pequeño ejército de Cid. Las huestes de Rodrigo ceden terreno perseguidas por los almorávides de Yusuf. El Cid se revuelve con su gente y les presenta batalla. ¡Adelante, mis mesnadas! Y Cid metió la lanza, a la espada metió mano. A tantos hiere de moros que nunca fueron contados. De pronto, los castellanos de la celada caen sobre el campamento almorávide. Sobreviene el pánico, pues creen que un gran ejército cristiano ha llegado en auxilio del Cid, y la huida desordenada se produce. El grueso del ejército almorávide se ve obligado a combatir en terreno escogido por el Cid. Terreno difícil para las masas africanas, donde los combatientes pierden toda su eficacia. El desastre es total. Se enfrenta al rey Yusuf y 3 golpes le ha dado. Quitósele de la espada, que anduvo bien su caballo, y se refugió en Culler, un castillo bien cercado. De los 50.000 moros por cuenta fueron notados, no llegaron a escapar más allá de 104. Salidos son de Valencia y resuelven caminar. Tales riquezas llevan que tienen que vigilar. Llevan 200 hombres con saludos del Cid, que las manos le besaba. Por tercera vez, el fiel Álvar Fáñez de Minaya emprende el camino de Castilla para llevar al rey Alfonso VI 200 caballos y otros presentes, regalo del campeador a su soberano. Alegre se puso el rey, cual no visteis otro tanto. Mandó cabalgar deprisa a todos sus hijos talgo. Pasados son las sierras, y los montes, y las aguas. Llegan a Valladolid, donde el rey Alfonso estaba. Merced, oh rey Alfonso, que sois bien honrado. Por mi Cid campeador vuestras manos besamos. A vos su señor os llama. Júzgase vuestro vasallo. Pocos días hace que una batalla ha ganado. El botín que allí tomó, mucho es extraordinario. Ricos han venido a ser todos los sus vasallos.
A vos las manos os besa y os da 200 caballos. De vos, mi buen albarfáñez, recibo los de buen grado. Agradezco a mi Cid que tal don me haya enviado. Ojalá vea la hora que de mí reciba el pago. Los infantes de Carrión, sabed, allí se encontraron. Y aquel don García, del Cid enemigo malo. Las proezas del Cid muy adelante van. Demandemos sus hijas para con ellas casar. Creceremos con honra y aventajaremos más. Pasó el conde don García y quedó muy enojado. Cosa extraña esta del Cid, que su honra crece tanto. Con la honra que él recibe quedamos aquí afrentados. Por vencer tan fácilmente reyes moros en el campo. Todo esto que hace él será en nuestro menoscabo. El rey, agradecido, medita el perdón del vasallo. Se concierta una cita. El Cid y Alfonso VI se encontrarán a orillas del Tajo. En la primavera del año 1096, Rodrigo se pone en camino con sus gentes. Saliendo de Valencia, guijan a Espolón. Tanto caballo de armas, lucido y buen corredor. Mío Cid los ha ganado, que nadie se los donó. Ya se va para las vistas que con el rey concertó. A sus gentes dejó ordenado el Cid campeador que le cuiden a Valencia de alma y de corazón, que dentro está su mujer e hijas ambas a dos, en las cuales tiene puestos su alma y su corazón. El rey don Alfonso al sitio un día antes llegó. Cuando vieron acercarse al buen campeador, salieron a recibirle con muy grande honor. Cuando esto contempla el que un buen día nació, a todos los suyos detenerse les mandó. Pie a tierra echó, como había decidido el que un buen día nació. Los hinojos y las manos en tierra los clavó, llorando de los ojos con el gozo mayor. Así rinde acatamiento a Alfonso, su señor, pero el rey siente verle con tanta humillación. Levantaos en pie, mi Cid campeador. Podéis besar mis manos, pero los pies no. Si así no lo hacéis, no tendréis mi favor. Perdón pido a vos, mi natural señor, y que así estando me deis vuestro amor. ¡Que lo oigan todos cuantos aquí son! Eso haré de buen grado con alma y corazón. Aquí os perdono, Cid, y os devuelvo mi favor. En todos mis estados os acojo desde hoy. Esta merced recibo, Alfonso, mi señor. Le agradezco al Dios del cielo y después a vos. Y a estas mesnadas que tengo alrededor. Todavía de hinojos las manos le besó. Púsose luego en pie y a sus brazos se entró. De todos los presentes se alegra el corazón, menos al conde García Ordóñez. El conde García Ordóñez, uno de los torvos personajes del poema. Uno de los enemigos del Cid, de los malos mestureros que sembraban los recelos en el ánimo del soberano. De todas estas gentes cortesanas, nos hace cabal retrato el autor, y muy principalmente del tal García Ordóñez, aquel conde derrotado por el Cid en Cabra. De todos los presentes se alegra el corazón. Entre los nobles que integran la corte de Alfonso VI, hay otros dos personajes que adquieren a partir de ahora un papel importante en el poema. Son los infantes de Carrión, hijos del conde Gonzalo Ansúrez. ¡Mirad a los infantes! Según el juglar, estos dos mozos vieron buen porvenir si conseguían casar con las hijas de Rodrigo. Así pues, lograron del monarca que propusiera al campeador las bodas de sus hijas con los infantes. De no muy buen grado, pero obediente al rey, el Cid acepta, guardando para sí una corazonada sobre las intenciones de sus futuros yernos. Y allí mismo, a orillas del Tajo, se conciertan las bodas. El Cid vuelve a Valencia con las infantas y casa a sus hijas. En la corte del campeador, corte guerrera, los dos hermanos se muestran cobardes y son objeto de burlas, sobre todo tras la batalla en que Rodrigo vence y da muerte al rey Búcar de Marruecos. Los amigos del Cid, para evitarle pesares, trataron de encubrir la cobardía de los infantes. Al fin de la batalla, reunidas las huestes,
Todos se felicitan por la victoria y por el gran botín ganado. Matasteis a Búcar y fuimos dueños del campo. Gran botín hemos tomado. Todos estos bienes son de vos y de vuestros vasallos. Y vuestros yernos aquí, bien valientes se han mostrado, hartándose de lidiar con los moros en el campo. Venid vosotros, mis yernos. Hijos míos sois entrambos. Ya sé que de lidiar contentos habéis quedado. Doy gracias al Creador y a vos, Cid honrado. Nuestros saberes son tantos que no pueden ser contados. Por vos tenemos gran honra, por vos hemos lidiado. A los moros vencimos en el campo. Matasteis al rey Búcar, aquel traidor probado. Pensad en lo demás, que lo nuestro ya está salvo. Los vasallos de mi Ocid sonríen por lo bajo. Quien lidiara mejor no encontró en parte alguna, ni a Diego ni a Fernando. Vayamos para Carrión. Aquí mucho retrasamos. Los saberes que tenemos tan grandes son y tan sobrados que gastarlos no podremos mientras que vivos seamos. Pidamos nuestras mujeres al Cid campeador. Digamos que las llevamos a tierras de Carrión para enseñarles las tierras que suyas son. Saquémoslas de Valencia, de poder del campeador, y después en el camino haremos nuestro sabor antes que nos recuerden el asunto del león. Nosotros nacimos hijos de los condes de Carrión. Llevaremos las ganancias, que son de mucho valor, y gran escarnio haremos a las hijas del campeador. El episodio del león que mencionan los infantes, y que sin duda pertenece a la fantasía del autor del poema, dice que en cierta ocasión se escapó un león amaestrado que el Cid tenía en su palacio y que los dos hermanos huyeron despavoridos. En cualquier caso, la venganza por las burlas y el menosprecio está preparada. Piden a sus esposas para llevarlas a Carrión. El Cid se las entrega y aún les hace obsequio de sus famosas espadas, Tizona y Colada, ambas botín de guerra. Voy a daros 2 espadas, la Colada y la Tizón. Bien sabéis que las gané lidiando como varón. Hijos míos sois entrambos, ya que ellas mis hijas son. Allá me lleváis con ellas las telas del corazón. Parte la comitiva y llega al Robledal de Corpes, en tierras de Castilla, donde los dos infantes despedirán el acompañamiento para quedarse a solas con sus esposas. Todos se han marchado, ellos solo 4 son. Tanto mal prepararon los infantes de Carrión, que ninguno allí quedara, de mujer ni de varón, sino entrambas sus mujeres, doña Elvira y doña Sol. Holgar quieren con ellas a toda satisfacción. Podéis creerlo, doña Elvira y doña Sol, que seréis escarnecidas en este fiero espesor. Hoy vamos a separarnos, dejadas seréis las dos. No tendréis parte ninguna en las tierras de Carrión. Llevarán estas noticias al Cid campeador. Y así nos vengaremos por aquello del león. Allí violentos les quitan el manto y el pellizón, y las dejan solo en cuerpo, con camisa y ciclatón. Espuelas llevan calzadas los de mal pecho traidor. Toman en mano las cinchas que fuertes y duras son. Don Diego, don Fernando, os lo rogamos por Dios. 2 espadas tenéis fuertes y de filo tajador, a la una llaman Colada y a la otra Tizón. Cortadnos las cabezas, mártires seremos no. Moros y cristianos lamentarán esta acción, puesto que no merecemos lo que queréis hacer hoy. Tan malos ejemplos no hagáis sobre nos. Si somos azotadas, será vuestro deshonor, y sea en vistas o en cortes os harán reclamación. Limpia salía la sangre sobre los ciclatones. Así lo sienten ellas en sus corazones. Qué ventura sería si quisiera el Creador que apareciese ahora el Cid campeador. Ya no pueden hablar doña Elvira y doña Sol. En el Robledo de Corpes por muertas dejadas son. El Cid conoce la afrenta de los infantes y busca reparación a su honor ultrajado. En la Edad Media, la moral impone la venganza como un deber. Por eso Rodrigo envía a su fiel vasallo, Nuño Bustios, a pedir justicia al rey. Y el rey convoca cortes en Toledo para juzgar el caso. En Toledo Cortes convocaría el pregón, para que vayan a ella el conde y el infantón, y mandara que allí vayan los infantes de Carrión, a que le den su derecho a mi Ocid campeador. Y aquí, la grandeza épica del poema da paso a una escena dramática que tiene mucho de escenificación teatral, cuando aún el teatro no existía. Asistamos al acto final, justo en el momento en que el rey Alfonso toma la palabra. Escuchad, caballeros, en nombre del Creador.
Desde que soy rey, 2 cortes celebré, 2. La una fue en Burgos y la otra en Carrión. En Toledo esta tercera vengo en celebrarla hoy, por amor a mi Cid, el que en buena hora nació. Porque reciba justicia de los infantes de Carrión. Muy gran ofensa le han hecho, así lo sabémonos. Sean jueces de esto los condes Enrique y Ramón, y estos otros condes que de ningún bando son. Ya que sois conocedores, poned mucha atención para encontrar el derecho, que injusto no seré yo. Juro por San Isidoro, quien turbar esta reunión abandonará mi reino y perderá mi favor. Con quien tuviere el derecho de esa parte me soy yo. Empiece ya a demandar mi Cid campeador. Veremos lo que responden los infantes de Carrión. Mi Cid besó al rey la mano y en pie se levantó. Muchos lo agradezco como a rey y señor, por cuanto esta corte convocasteis en mi honor. Esto les demando a los infantes de Carrión. Por abandonar mis hijas yo no tengo deshonor, pues vos las casasteis, rey, sabréis qué hacer hoy. Pero cuando sacaron mis hijas de Valencia la mayor, yo bien los quería de alma y de corazón, y les di mis 2 espadas, la colada y la tizón. Esas yo las gané a guisa de varón, para que se honrasen con ellas y os sirviesen a vos. Al abandonar mis hijas en cortes tan sin pudor, conmigo nada quisieron, y así perdieron mi amor. Devuélvanme las espadas, pues mis yernos ya no son. A esto respondémonos. Todo es muy puesto en razón. Salieron aparte los infantes de Carrión, con todos los sus parientes y cuantos del bando son. Trátanlo a prisa y acuerdan en esta resolución. Gran favor nos hace aún mi Cid campeador, cuando por deshonrar sus hijas no nos demanda hoy. Bien podremos avenirnos con el rey nuestro señor. Démosle sus espadas, pues esto nos lo pidió. Porque cuando las tuviere, a las cortes dirá adiós. Ni tendrá ya de nosotros más derecho el campeador. Y ya confabulados, tornan a la reunión. Merced, rey don Alfonso, que sois nuestro señor. No lo podemos negar, pues 2 espadas nos dio. Y puesto que las demanda y las tiene estimación, devolvérselas queremos, estando delante vos. Sacaron las espadas, la colada y la tizón, y las ponen en manos de don Alfonso, su señor. Cuando las desenvainan, la corte relumbró. A mí Cid llamó el rey y las espadas le dio. Alegrósele el cuerpo, sonrió de corazón. Alzó entonces su mano y de la barba se tomó. Prometo por esta barba que nadie jamás mesó, que así os iré vengando. Doña Elvira y Doña Sol. A su sobrino don Pedro la espada tizón le dio. Tomadla, sobrino, que mejora de señor. A Martín la colada le dio. Martín Antolínez, mi vasallo de pro. Tomad la colada, la gané de buen señor, de Ramón Berenguer de Barcelona la mayor. Por eso os la doy aquí, para que la cuidéis bien vos. Sé que si viniese el caso o se ofreciese sazón, habréis de ganar con ella gran prez y mucho valor. Gracias al Creador y a vos, mi rey y señor, ya recobré mis espadas, la colada y la tizón. Otra queja tengo aún contra infantes de Carrión. Cuando sacaron de Valencia a mis hijas las 2, en oro y plata contantes, 3000 marcos les di yo. Mientras yo obraba esto, ellos urdían traición. Que me devuelvan mis bienes, pues yernos míos no son. Aquí vierais quejarse a los infantes de Carrión. Decid presto que sí o que no. Ya le dimos sus espadas a mi Cid campeador, porque más no nos pidiese y terminar la cuestión. Si así al rey le pluguiese, así decímosnos. A lo que demanda el Cid, deis justa satisfacción.
Así lo otorgo yo, pues justa es la petición. De nuevo salen aparte los infantes de Carrión. No llegaron a un acuerdo, pues los bienes muchos son y ya se los han gastado los infantes de Carrión. Tornaron con el consejo y hablaron a su sabor. Mucho nos apremia el que Valencia ganó cuando nuestras riquezas pretende con ardor. Le daremos heredades en las tierras de Carrión. Si eso complaciera al Cid, no se lo vedamos nos, mas en nuestro parecer os mandamos a los dos. Que entreguéis aquí el dinero, en esta misma reunión. Nos bien conocemos toda esta cuestión. Los derechos que pide el buen Cid campeador. De aquellos 3000 marcos, los 200 tengo yo, pues ambos me los dieron los infantes de Carrión. Devolvérselos quiero, pues tan en pobreza son. Dénselos a mí, oh Cid, el que en buena hora nació. Si ellos los han de pagar, no quiero tenerlos yo. Dinero en moneda no tenemos los dos. El oro y la plata, gastado lo habéis los dos. Así lo fallamos ante el rey nuestro señor. Paguen su deuda en especie y lo acepte el campeador. Ya vieron que hay que cumplirlo los infantes de Carrión. Y era deber presentar tanto caballo veloz, tanta mula y palafrenes, bien lucidos y en sazón, tanta espada de buen filo con toda su guarnición. Lo tasaron en la corte, y mío Cid lo recibió. Y con los 200 marcos que el rey Alfonso tomó, pagáronle los infantes al que en buen hora nació. Estas especies en pago, el Cid tomado lo ha. Sus hombres las tienen y de ellas se cuidarán. Mas cuando esto hubo acabado, otra cosa dio en pensar. Merced de rey nuestro señor, por amor y caridad, el mayor de los rencores no se me puede olvidar. Óigame toda la corte y compadezca mi mal. Los infantes de Carrión deshonra me hicieron tal que sin lanzarles mi reto ya no los puedo dejar. Decid, ¿qué agravios hice, infantes de Carrión? En burlas, en veras o en alguna razón. Y aquí, ante las cortes, os daré reparación. ¿Por qué me desgarrasteis las telas del corazón? A la salida de Valencia, mis hijas os di yo, con muy grande honra y riquezas de valor. Si no las queríais, ¡a perros traidores! ¿Por qué las sacasteis de Valencia con honores? ¿Por qué las heristeis con cinchas y espolones? En el robledo de Corpes las dejasteis a las dos, expuestas a las aves y a la bestia feroz. Por cuanto las hicisteis, cobardes sois los dos. Que lo vea así esta corte, si no dais satisfacción. Merced, señor rey, el mejor de toda España. Vino prevenido el Cid a las cortes pregonadas. Dejósela crecer y luenga trae la barba. A los unos mete miedo y a los otros espanta. Los de Carrión son de familia tan alta. No debieron tomar sus hijas por barraganas. ¿Quién se las dio como iguales por mujeres desposadas? Obraron muy justamente al resolverse a dejarlas. Todo cuanto el Cid dice ahora, no lo apreciamos en nada. Gracias sean dadas a Dios, que en cielo y tierra manda. ¿Por qué tenéis, conde, que afrentar a mi barba? Pues desde que nació, Adelicia fue cuidada, y no me cogió de ella ninguna mano airada, ni me la mesó jamás, hijo de mora o de cristiana, como yo hice con vos en el castillo de Cabra. El día que tomé a Cabra y a vos por la barba, no hubo por allí rapaz que no mesara a su pulgada. La parte que yo me sé, aún no tenéis igualada, pues yo la traigo aquí, en mi bolsa guardada. Esta sorprendente escena de las Cortes de Toledo
se prolonga en el poema de Mio Cid en lances y retos que culminan con el desafío de los infantes y los caballeros del campeador. El Cid concierta la lid en los campos de Carrión, y aquí se consuma la derrota y deshonor de los infantes. Gran número se juntó por presenciar esta lid que en ello tenía sabor. Presidiéndolos a todos está Alfonso de León, por querer que haya justicia y ningún entuerto no. Vestían las armas los del Cid campeador. Los tres están preparados, pues son de un mismo señor. En otro lugar, los infantes de Carrión. Cada uno de ellos hacia el suyo enfiló. Todos tres, uno con otro, se han trabado con valor. En tierra lo derribó. La espada la echó. Al verla Ferrán González, vencido soy, exclamó. Martín Antolínez tiróle un golpe con la muy preciada colada. Vio Diego González que su vida peligraba. Volvió el caballo la rienda. El infante a la sazón a grandes voces clamaba: Señor Dios glorioso, valme, líbrame tú de esta espada. No lo matéis, por Dios. El campo queda vencido. Que todo esto se acabó. Así se consuma la derrota y el deshonor de los infantes. Pero, ¿y doña Elvira y doña Sol? El poema tiene para ellas un final feliz que coincide con la historia. Se casan en el poema con los reyes de Navarra y Aragón. En la realidad, María y Cristina, que así se llamaron, casaron con un conde de Barcelona y un infante de Navarra. De esta manera emparentó con reyes aquel pobre infanzón que tenía sus molinos en las orillas del río Ubierna, a 2 leguas de Burgos. Muchos años, y aún siglos después de muerto Rodrigo, los juglares recitaban el poema de sus hazañas en las aldeas y en los palacios. Ved cómo crece la honra del que en buena hora nació, que sus hijas son señoras de Navarra y de Aragón. Hoy los reyes de España sus parientes son. A todos alcanza honra por el que en buena hora nació. Dejó este siglo Mio Cid de Valencia, señor. El día de Pentecostés de Cristo tenga perdón. Estas son las hazañas de Mio Cid campeador. Y en este mismo lugar se acaba la narración.